Bueno, gracias, Chelo. Vamos a... ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Como dicen los chicos, ¿like o dislike? ¿Like o dislike? Bueno, un gusto verlos a cada uno de ustedes. Bienvenida Delia también, no te habíamos saludado. Leti y Seba también. Leti y Seba, no sé si está el Lucho por ahí. Eh, ¿Quién más? Raúl, qué bueno que también se haya podido conectar. Buenas noches. El Lucho está trabajando, buenas noches. Ah, hoy le toca hasta tarde. Hoy le toca el 8, sí. Bueno, pobre. Que le vaya bien. Después vamos a orar por él para que el Señor lo cuide también. Bueno, Gracias. vieron que teníamos temas interesantes para esta noche. El primero creo que ya va a quedar, que había quedado pendiente, pero que lo tenemos que tener muy claro todos, era sobre los dones, ¿no? Los dones mencionados en el Nuevo Testamento, si lo tenían solo los apóstoles o es para cualquier persona. La pregunta es, ¿los dones del Nuevo Testamento eran solo para los apóstoles? ¿Qué podemos decir al respecto? Vamos a hacerlo corto porque ya 5 o 6 domingos creo que lo vimos con Eleazar el tema dones y creo que ya nos transformamos todos en súper expertos del tema. Por eso podemos decir más o menos algo al respecto. ¿Qué podemos compartir acerca de los dones? Ayúdenme. Así después pasamos a las siguientes preguntas. Veo todos los micrófonos apagados. Pueden prenderlos. A lo mejor están hablando todos y no escuchamos porque están apagados. ¿No? ¿Estamos tímidos hoy? ¿Qué podemos decir con respecto a qué? A Con los los dones. dones. A la pregunta. ¿Los dones del Nuevo Testamento eran solo para los apóstoles? Empecemos Ah, por ahí. perdón, porque justo andaba en otra cosa y llegué. ¿Me puedes repetir Bueno, la ya pregunta? ¿Viste cuando te agarran mal parado? ¿Me puedes repetir la pregunta? estaba dándole de comer a los perros. Sí, y sí. Bueno, ya que intervine, sí, tenemos dones. A ver, La la cosa pregunta. es descubrirlos, ¿no? ¿Los dones del Nuevo Testamento eran solo para los apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? Para nosotros también. Bien. Algunos no, por ejemplo, el don de sanidad lo tenían los apóstoles. Para mí, igual que Elisa, o sea, si son para todos, excepto algunos especiales, como vimos el don de lenguas, que Dios debió llegar ese día a todos y les dio ese don especial. Me gano el molino. Bueno, entonces, bien. Hay dones que son... inclusive hay otros dones. Vieron que la lista, hay 3 listas, 3 o 4 listas, como se quiera ver. Una está en 1 Corintios 12, otra en Romanos 12 y otra en Efesios capítulo 4. Eso no significa que sea una lista exhaustiva de dones dados por el Espíritu Santo. Puede haber otros. Por ejemplo, un don que no mencionamos durante todo este tiempo se encuentra en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 9, que es el don de continencia, que realmente es un don que solo algunos lo tienen. No es para cualquiera y no es para cualquier momento tampoco, como cada don, ¿no? Y así hay muchísimos otros que no son mencionados, pero que se nota que una persona los puede tener porque lo hace de una manera muy especial y particular. ¿Para qué están los dones? Los dones están para llegar al que no conoce a Dios, para llegar al prójimo, para hacer conocer la gloria de Dios a través de nosotros a la gente. Y Dios nos da esos poderes sobrenaturales para que nosotros podamos llegar
en forma eficiente. Bien. Bien. ¿Se entiende? Sí. Son dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué sirven los dones? Ahora, ¿alguien quiere agregar algo más? Si no, vemos el video y hacemos rápido. En otro momento hubiese sido un tema de debate, ¿no? Impresionante. Pero bueno, como que ya estamos todos formateados, no, enseñados, entonces no queda dudas de qué se trata este tema. Bien, si no quedan dudas, vamos a ver el video. No, amigo, te la voy a hacer corta. Todos están esperando los ovnis. Pero no sé si llegamos hoy. Aparte, no hablamos de ovnis, ¿eh? No hablamos de ovnis, hablamos de extraterrestres. Yo creo que el que más lo espera es él, Sí, sí. Muniro. A ver si se lo llevan, lo espera Cocoon, ¿te acuerdas? Los ovnis. Ya vamos, de a poquito. Veamos el video y después terminamos con el tema. Denme un segundo. Ahí vamos. ¿Los dones del Nuevo Testamento eran solo para los apóstoles? Esta es una de las preguntas que muchos nos hemos hecho en algún punto. Veamos lo que nos dice la Biblia. Hay un gran debate en la comunidad cristiana con el asunto de los dones milagrosos del Nuevo Testamento, tanto que se han dividido en dos campos. Quienes dicen que los dones cesaron con la era apostólica y que ya no están vigentes son conocidos como cesacionistas. Pero a quienes sostienen que los dones de la era apostólica siguen vigentes en la actualidad se les conoce como continuistas. Ambos grupos sostienen puntos válidos, pero las contradicciones obedecen más bien a corrientes carismáticas como a los pentecostales, en contraste a tradiciones más conservadoras como los bautistas o los presbiterianos. Pero, ¿cómo entendemos lo que la Biblia enseña en su contexto de una manera imparcial y de una manera honesta? En primer lugar, tenemos que hacer la diferencia entre los dones del Espíritu y las señales y maravillas de los apóstoles, porque son cosas muy diferentes. Las señales y prodigios que hicieron los apóstoles fueron actos de Dios para validar que esos hombres estaban hablando las mismísimas palabras de Dios. Es lo mismo que hizo el Señor con Moisés y con todos los profetas. Hizo señales y prodigios para que creyeran que esos hombres estaban comunicando la palabra de Dios. Escucha lo que dice Hechos 14:3. Está hablando de los apóstoles en Iconio. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Porque este tipo de señales y prodigios solamente se han dado en la Biblia en 3 ocasiones importantes. Cuando Dios nos comunicó su palabra por medio de Moisés, cuando nos comunicó su palabra por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y cuando Jesús estuvo entre nosotros y nos comunicó su palabra por medio de los apóstoles. Fuera de esas 3 olas de milagros, nunca se ha visto algo igual en toda la historia de la humanidad. Esto nos habla del propósito específico de las señales y los prodigios, mismo que, al estar completa la palabra de Dios, no tendríamos por qué esperar ver este tipo de maravillas hechas por un hombre en particular, porque Dios ya nos comunicó su palabra. Pero, ¿qué hay con los dones del Espíritu? Bueno, los dones del Espíritu Santo tienen otra función muy diferente. Una y otra vez, el Nuevo Testamento nos dice que Dios ha repartido dones al cuerpo de Cristo y que son para la edificación de la iglesia.
En ese sentido, la Biblia es clara en que todos los hijos de Dios tienen dones del Espíritu y que encontramos en 3 listas diferentes en la Biblia que no limitan los dones, sino sencillamente enumeran algunos. Toda persona que tiene al Espíritu Santo ha sido equipada por Dios para servir a los demás con los dones y habilidades que Dios le ha dado. En ese sentido, debemos entender que cualquier don que tengamos de parte de Dios es para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Por supuesto, para ser usado con sabiduría. Así hay quienes son llamados a administrar las finanzas, otros a la enseñanza, algunos más a la hospitalidad, y hay quienes son tan serviciales que nos inspiran a todos. Pero de la misma manera, hay personas a quienes el Espíritu Santo les ha dado la capacidad de tener un discernimiento especial, sabiduría, tantas cosas más. De modo que, entendiendo la diferencia entre los dones y las señales y prodigios, podemos gozarnos en que Dios ha equipado a su cuerpo para que todos seamos complemento los unos de los otros y que de esta manera reflejemos a Cristo a este mundo que tanto lo necesita. Que Dios te bendiga. Bueno, queda claro, creo yo, y lo que más énfasis e hincapié tenemos que hacer es, primero en decir que Dios no tiene límite y puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Eso nos lleva al otro punto, que nosotros no, ¿sí? Nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos en el momento que nosotros querramos. Siempre vamos a estar dependiendo de Dios, de nuestro Señor, para lograrlo, para que sea fructífero, para que dé fruto lo que nosotros hagamos. Eso por un lado. Y por otro, que tristemente tanta gente hay en el mundo entero que se agarra de estas cosas para sacar provechos personales, ya sea económicos, ya sea para ponerse por encima de otras personas. Entonces también tener mucho cuidado de esos. Y tercero, creo que es muy importante la advertencia que el Señor nos hace, que tengan cuidado, que en los últimos días habrá muchos engañadores, que harán mercancía de ustedes, dice, o sea, de los cristianos. Entonces está lleno de engañadores. Pedirle al Señor discernimiento, pedirle al Señor que abramos nuestros ojos, que Él abra nuestros ojos, nuestros oídos y podamos entender la palabra de Dios. Que después de todo, la palabra de Dios es la única fuente de verdad. La única verdad que hay es la palabra de Dios. Bueno, ¿queda algo más pendiente de este tema? No. Vayamos a las próximas 2 preguntas, que van muy de la mano una y otra. La pregunta 12 es, ¿qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres? A ver, ¿qué encontraron? Doña Elisa, ¿usted encontró algo o no? No, pero estudiando por lo menos, pienso yo que Dios creó el mundo donde estamos para desarrollar su voluntad, pero que no hay otras personas en ningún otro lugar. Solamente aquí, extraterrestres no hay. Ahora yo pienso, aquellos que piensan en las manifestaciones raras, esas manifestaciones, pienso que es el mismo diablo que trata de engañar a los hijos de Dios y al mundo entero para alejarnos de la verdad de Dios. Bien. Yo comparto lo que dice Elisa. Yo creo que si hubiera otras vidas en algún lado, en otro lado, en otro planeta, creo que Dios no hubiera dicho en sus palabras, en la palabra, ¿no? En la Biblia estaría escrito que hay, así como en alguna vez la Biblia dice que hubo gigantes, ¿no?
también creo que hubiera dicho, vinieron extraterrestres a buscarnos. Una cosa de esa, no sé. Pero comparto lo que dice Elisa. ¿Qué más podemos decir del tema? Yo vi en las películas, no sé si vieron el documental del caso Roswell también, ¿no? Una autopsia a un extraterrestre. ¿Qué más podemos decir del tema? Fíjense, existen extraterrestres. Si empezamos a escarbar en la misma palabra, el prefijo extra significa fuera de. Entonces extraterrestre sería fuera de la Tierra. Uno puede decir, sí, existen cosas extraterrestres. Un cometa es algo fuera de la Tierra. El Sol, la Luna, las estrellas son cosas fuera de la Tierra. Todo lo que está fuera de la Tierra sería extraterrestre. Entonces tendríamos que arreglar un poquito la pregunta para que apunte más a lo que nosotros queremos saber hoy, es si existen seres extraterrestres, ¿sí? En ese caso, seres extraterrestres ya diríamos, bueno, que tienen inteligencia, que viven, ¿sí? Fuera de la Tierra. Vamos de nuevo. Si nos ponemos a hilar finito, todos esos astronautas y cosmonautas que hoy están en la estación espacial internacional, que está dando vueltas alrededor de la Tierra, serían, si etimológicamente hablamos, fuera de la Tierra, entonces son extraterrestres, porque están fuera de la Tierra. Tampoco hacemos referencia a ello porque ustedes me van a decir, Andrés me está tomando el pelo. Pero bueno, vamos a ir haciendo esas aclaraciones de entrada nomás. Ahora hay documentado, porque hay filmaciones y fotos, inclusive testimonios, no de gente, de gente durmiendo en el Uritorco, ¿no? Porque de esos también, una vez fui con mis primos, fui 3 veces a la punta del Cerro Uritorco. Con mis primos, ¿no? Y a todo el mundo le preguntábamos, mis primos, muy interesados, Simón, preguntaba, che, y se ven cosas, se ven extraterrestres, se ven ovnis, y todos le decían, sí, sí, sí se ve de noche, se ven cosas raras, pero claro, el olor a marihuana que rondaba a esos, a esos que miraban los extraterrestres, uno decía, claro, ellos deben ver extraterrestre hasta en la pieza de en su habitación, ¿no? Porque claro, van a no uso de la imaginación, sino de otras sustancias que ayudan a ver cosas extrañas, ¿no? Ahí no solo veían enanitos verdes, sino turquesa, rosa, fucsia, del color que sea. Pero hay gente muy preparada como astronautas, porque vieron que un astronauta no es una persona improvisada, son personas que tienen que pasar importantes carreras en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo que se preparan, y cuentan testimonios que vieron cosas extrañas, personas que flotaban en el espacio o que se intentaban comunicar. Está bien, algunos dicen, sí, puede haber sido la falta de oxígeno, la presión fuerte que hay en el espacio que hacía que tuvieran visiones y que inclusive se iban contagiando. Pero vieron, hay otros testimonios de personas que fueron, que presenciaron extraterrestres, como el que mandé hace un rato ahí al grupo, al meme, ¿no? Del que estaba sentado, cabezones, ojos grandes, sin pelo, dedos largos, piernas largas, que no tiene las proporciones del cuerpo como las que tenemos nosotros, sino que son desproporcionados, brazos muy largos, piernas muy grandes, cabezas grandes. Bueno, yo tengo familiares que son desproporcionados a nivel craneal, pero eso es hereditario también.
Pero al margen de eso, hay muchos que coinciden y a la hora de describir a estos seres extraterrestres, también coinciden. Ahora, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde salen? ¿Y por qué? Bueno, deben estar ¿Puedo diciendo dar mi ustedes, opinión, Andrés? deben estar ustedes diciendo también este otro se consumió algo. Sí, por favor, dé su opinión. ¿Quién habló, Muniro? Del tema dones, ¿no? ¿Querés No, dar te una estoy opinión? charlando. Va en serio. No, del tema dones, digo. No, va en serio, del tema. Mira, para mí, más allá de la marihuana, así como yo creo en el mundo espiritual de nuestro Señor, del mundo espiritual de la luz, también creo en el mundo espiritual de la oscuridad. Pasa que el inconverso no puede distinguir los dos mundos y ellos obviamente están en la oscuridad. Y yo no dudo que así como Dios siempre nos ha hablado de muchas formas, a través de una zarza, a través de la voz de Él, según los relatos bíblicos, a través de un hermano que nos habla, a través de su palabra, a través de señales, a través de puerta que nos abre o puerta que nos cierra, yo creo que Satanás también tiene el lenguaje con los suyos. Y es un mundo el cual Satanás maneja con los suyos. Entonces, lo que yo he conocido de los que están en eso, que son conocidos y que realmente tienen un aspecto raro y hablan raro y todo lo demás, yo creo que han tenido un encuentro ocultista con todas esas cosas y yo no dudo que lo vean. Porque ahora les voy a contar a todos algo más. Un matrimonio creyente que iba para Ongamira. Todos conocerán Ongamira, ¿cierto? Sí. ¿Conocen? Bueno, Sí. Ya llegué, perdón, prendo la luz porque acá llegué. Estaba yendo para Ongamira y cuando llegan allá al reposo, tienen una reacción muy fuerte, o sea, llegan llorando, llegan horrorizados, histéricos. Vos podés fingir muchas cosas, pero hay otras cosas que no se fingen. Y cuando nosotros, todos los que estamos ahí, les preguntamos qué había pasado, nos comentan que lo sigue una luz. No se olviden que antes de llegar a Ongamira está Capilla del Monte, y en Capilla del Monte hay mucha ufología, que es la ciencia que estudia, ciencia entre comillas, que estudia el tema extraterrestre, y entre Capilla del Monte y Ongamira hay varios puntos de encuentro de esta gente. Y esta luz era como una bola de fuego, relatan ellos, que los seguía, y ellos más aceleraban el auto y más los seguía. Incluso en zona de precipicio hasta que vos llegabas a Ongamira, así que iban con esos nervios, más la luz que los seguía y no lo dejaba de seguir hasta que llegaron al lugar y esa luz desapareció. Era horror. Y dijimos, pero ¿cómo va a perseguir a los creyentes? Porque esas dudas también se te presentan. Si es real porque es por parte del diablo, y es cierto que el diablo te puede molestar, atacar, no puede entrar en tu vida, porque tu vida la ocupa el Espíritu Santo, porque ellos vivieron esa sensación tan fuerte, y los dos creyentes. Bueno, con el tiempo también nos enteramos, cuando se separa este matrimonio, que él andaba en esas cosas turbias y raras. O sea que fue un mensaje para él, pudo haber sido un mensaje de Satanás de aviso, de preaviso, de comunicación, de lo que fuere. O sea, es un lenguaje que afortunadamente nosotros no conocemos, porque el mundo oculto no lo conocemos, y este chico andaba en cosas raras, y de ahí entendimos todo lo que vino. Así que si vos me preguntás a mí, yo no creo que sea por el tema marihuana, más allá de eso, yo no creo que sea, que puede ser. Sí, realmente creo, y creo que me han entendido la idea, que es una forma en que Satanás mantiene atraído a los suyos o se comunica con los suyos a través de sonidos, a través de figuras y a través de luces. No es omnipotente, pero algo de poder tiene y algo puede utilizar esas huestes satánicas para hablar a los suyos. Esto es como cuando uno ve, dicen que ven los espíritus de los que han muerto, de los familiares muertos. Una cosa de esa, querés decir, Muniro. Sí, la gente dice, ay, sí. Sí, Claro, y no, dicen. porque es cierto, cuando ellos escuchan las voces de sus seres queridos, entre comillas, está claro que son los demonios que imitan esas voces. Sí, señor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero nosotros no conocemos todas las formas en que Satanás se comunica con los suyos, y entiendo que una de las formas puede ser luces, puede ser bolas de fuego, entre comillas, puede ser seres que aparezcan y desaparezcan,
o puede ser, realmente no sé, creo que así como no terminamos de sondear el mundo espiritual, creo que tampoco vamos a entender jamás nunca el abominable mundo de Satanás. Che, Muniro, ¿vos lo Así. conocés a Luis Alfonso Lizondo García? Lo debo conocer, así como me lo decís, no, tal vez si me lo Luis describieras un poco más, sí. tenía una librería al lado de la librería Lucero. Sí, ya está, ya está. Hablé con él, tuve problemas con él. La galería esa donde yo estaba, donde vendía libros cristianos, le cuento a todos, era una galería que estaba lleno de tatú, que estaba lleno de libros esotéricos, ufología. Sí, entraba gente muy extraña, teníamos serias discusiones por eso, y él era uno de los que iba a esos encuentros los fines de semana. Incluso hacia ahí, donde él tenía su librería de ocultismo, tenía sus charlas también con esta gente. Ah, mirá vos. Ese fue compañero mío del primario. ¿Vos te acordás, pa, de Luis García? Los tucumanos, ahí cerca de tu casa viven. No sé si siguen viviendo. Él tenía una librería satánica con todo lo que conlleva eso. Vendía todo tipo de velas, de utensilios y todo lo necesario para hacer esto, de invocar al demonio, invocar al diablo, hacer pactos, tenía los manuales de instrucciones. Bien, ahí estamos hablando de calle 9 de Julio, creo. Ahí, pleno centro de Córdoba, ¿no? No es que estemos hablando de en Estados Unidos o de 9 de julio, 150, entre Avenida General Paz y Rivera Indarte, pleno centro. pleno centro. Bien, y esa calle 9 de Julio, esquina Rivera Indarte, es un corazón elegante de mi docta ciudad, ¿no? Y ahí, bueno, ¿a qué voy con esto? Que son cosas que no son lejanas, son cosas que son muy cercanas. Estamos hablando de localidades ya preparadas hasta, por así decirlo, turísticamente para el ocultismo. Tenemos galerías con librerías preparadas para el ocultismo. Tenemos fiestas a nivel mundial como el Halloween, diseñadas para el ocultismo. Tenemos películas como Harry Potter, como tantas de brujas, que uno dice, uy, qué simpático, qué tierno, qué para niños, pero ya preparadas para el ocultismo. Entonces, todo lo que hace así, tenemos, entre comillas, ciencias, digo entre comillas porque están lejos de serlo, como la astrología, preparadas para el ocultismo. Y tenemos los corazones y mente de las personas dispuestas y preparadas para el ocultismo. Cuando hablamos de decir extraterrestre fuera de la Tierra, no existen creaciones de Dios fuera del ser humano. Estamos hablando de que habiten en planetas. Pero sí tenemos creación de Dios en el mundo espiritual, fuera del ser humano, que se llaman ángeles. ¿Sí? Dios creó ángeles y Dios creó humanos. Todo leemos ahí en Génesis, que tanto el sol como la luna, como las estrellas, fueron creadas para el hombre, para el ser humano, no para otras especies o tipos de creaciones, ¿sí? Dios creó para que nos alumbre a nosotros y el sol y la luna para que la luna y las estrellas para que señoreen de noche y el sol para que señoree de día. Por lo tanto, no fue. Ahora, Dios hizo al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen y semejanza. Cristo, Dios mismo hecho hombre, vino al mundo y murió por el ser humano. El ser humano pecó y el ser humano va a ser castigado por su pecado. Y la creación es parte de ese castigo. Por lo tanto, leemos que el cielo y la tierra pasarán, ¿sí? Y va a sufrir la consecuencia del pecado. ¿Qué hizo quién?
el ser humano. Ahora, qué injusto sería que existieran los enanitos verdes en otro planeta y que ese planeta sea aniquilado por culpa del ser humano que pecó. Y los enanitos verdes dirían, pero nosotros no pecamos. Y no, no existen. Por eso nos quedemos tranquilos. Nadie va a sufrir las consecuencias del cataclismo universal como las consecuencias de nuestro pecado. ¿Se entiende o no? Dios creó al hombre, Dios creó a los ángeles, y antes de eso no existía nada. Existía solo Dios y la eternidad. ¿Se entiende o no? Bueno, por un lado. Por otro lado, que había quedado pendiente, por eso la pasé muy por encima a esta pregunta, ¿de dónde viene el diablo? Vieron que mencionamos, pero no ahondamos en la palabra de Dios. Hoy quisiera que sí, ahondáramos un poquito más en la palabra de Dios. Después, con respecto a esto, definitivamente sí existen los extraterrestres, son los demonios, ¿sí? Cuando un astronauta dice que vio algo en el espacio, sí vio algo, fueron demonios. Cuando un tipo viene bajando, como decía Muniro, del Uritorco y dice, sí, tuve un encuentro ahí, sí vio un extraterrestre que estaba en la Tierra, ese extraterrestre que viene de fuera de la Tierra a la Tierra era un demonio. Los vio el Señor Jesucristo, a los demonios, les habló, varios de ellos le dijeron, pero ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos haces sufrir antes de tiempo? Bueno, son los demonios. Y no es algo de extrañarse que en la arqueología se encuentran excavaciones con imágenes de demonios talladas en piedra, que se encuentran excavaciones en Egipto, en Persia, en las excavaciones más antiguas del mundo, con demonios tallados en las piedras, y eso que todavía no estaba Spielberg trayéndolo a ET con el dedito gordo, y sin embargo ya en aquella época tenían pinturas o arte tallando extraterrestres. Extraterrestres los llaman los incrédulos, los que no creen en Dios. Nosotros no los llamamos extraterrestres, porque ya la Biblia nos da un nombre para estos extraterrestres. ¿Que el nombre cuál es? Demonio. Demonios. O un sinónimo que sería ángeles caídos. ¿Sí? Bien. Veamos el videíto, después seguimos. Perdón, antes del video, ¿puedo agregar algo más? Por favor. Y El después libro también. de Ezequiel, en el capítulo 1, desde el versículo 4, cuando él cuenta el ser, no me acuerdo si dice ser viviente o vi un ser, no me acuerdo bien, que dice que vi 4 bolas de fuego y empieza a describir todo eso. ¿No puede ser allí el tema, entre comillas, de nuevo, ovnis extraterrestres? ¿O él hacía ilusión a otra cosa? Sí, puede ser. Después, ahí vamos, después del video vamos a ahondar un poquito porque acá hace como una mención de esto. Hay muchos locos que dicen, locos entre comillas, ¿no? Que hacen sus propias interpretaciones, que ya se van para el otro lado y dicen que Dios es en realidad un extraterrestre y que Dios anda en un plato volador o en un ovni, que Sergio creo que vos lo habías mencionado el viernes pasado a esto, ¿no? Que dicen de que Dios anda en un ovni y que Dios vino en ese ovni y se lo llevó a Elías y parecía un carro de fuego, pero en realidad era un ovni. Lo que pasa es que no conocían la palabra ovni en esa época, y que también lo llevó a Enoch en el carro de fuego, y también lograron con tecnología avanzada separar el mar en dos. Y bueno, entonces todo lo que sucede en la Biblia y que nosotros lo llamamos milagros, ellos dicen de que en realidad es con tecnología avanzada de los extraterrestres. Los mormones creen algo así. No tan así, pero algo así creen. Ellos
piensan de que cada planeta es habitada, que Dios es uno solo, Jehová, pero que Él permite que lleguen a ser dioses otros seres. Y dentro de esos dioses, esto lo dicen los mormones, lo enseñan los mormones y lo dice el libro del Mormón. ¿Saben cómo se subtitula el libro del Mormón? El otro evangelio de Jesucristo. Oh, así se subtitula el libro que andan ellos abajo. Tienen 2 libros bajo el brazo, la Biblia y el libro del Mormón. Pero la Biblia es para los asiáticos. El libro del Mormón es para los americanos. Entonces, ya dice el libro del Mormón que el Señor Jesús ya no va a volver en Israel, sino que va a volver a reinar en Estados Unidos, ¿sí? En Utah, para ser más específicos. Y que la nueva promesa ya no alcanza a todo el cristianismo a nivel mundial, sino a los mormones que bueno, a los de Estados Unidos y a los que se quieran sumar, ¿no? Vieron que antes la salvación llegaba a los israelitas y a los que se sumaban a los israelitas. Bueno, hoy la salvación llega a los de Estados Unidos y a los que se quieran sumar a los de Estados Unidos, según enseña el libro del Mormón. Y ellos dicen que un dios llamado Adán vino a la tierra, tuvo relaciones sexuales con una diosa llamada Eva, y de ahí nació la raza humana. Como después la raza humana se degeneró, entonces vino otra vez el dios Adán, llamado el postrer Adán, que es Jesús, y bueno, y de ahí nació de nuevo la salvación, perdón, de la diosa Eva nació Jesús. Bueno, un matete. Si quisiéramos, ¿sabían que John Smith, el que escribió el libro del Mormón, era caricaturista? Y él había escrito caricaturas. Fíjense, las historias estas circulan por todos lados. Él era caricaturista y como le iba mal vendiendo, decidió escribirlas así como un relato del Evangelio y tuvo más éxito así. Entonces los relatos de sus caricaturas de antes de ser el famoso John Smith, desde antes que se le apareciera el ángel Moroni y que le dictara el libro del Mormón y que se lo diera escrito en tablas de piedra, sabían que él dice que el ángel Moroni se le apareció del hogar, él tenía encendido un hogar en su living, y ahí se le apareció y le empezó a dictar, bueno, todas esas cosas. Desde el momento que le agregan algo a la palabra de Dios, ya están fuera de lugar, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Lo que dice la Biblia es de Dios, lo que no dice es del hombre. La verdad viene de Dios, lo que viene del hombre, algunas cosas pueden ser verdad y otras cosas pueden ser mentiras. Entonces lo tomemos con pinza, tengamos cuidado, porque si queremos mentir, podemos mentir muchísimo, pero tenemos que hacernos otro evangelio para eso, ¿sí? Tenemos que hacernos otro evangelio para eso. Y de ahí Después sale del una video, religión nueva. Perdón, quiero decir algo de los ovnis, pero después del video, pero haceme acordar. No, en serio. Tengo otro comentario acerca de los ovnis y la Biblia, pero lo quiero hacer después, así no demoro el video. Dale, de verdad. veamos el video, después seguimos charlando. Hay mucho, quiero que veamos bien de dónde vienen los demonios, de dónde viene el diablo, qué pasó. Lo vamos a ver tranquilos y en la Biblia, en la Biblia. Algunas personas creen en los extraterrestres, pero ¿qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres? Escuchemos lo que el Dr. Jorge Salazar nos responde. En primer lugar, debemos definir lo que queremos decir con extraterrestre. Si hablamos de aquello que no es terrenal, pues entonces literalmente los ángeles y Dios mismo son extraterrestres y la Biblia habla mucho acerca de ellos. Pero mi impresión es que la pregunta va más bien orientada a seres de otros planetas, lo que tradicionalmente conocíamos como marcianos, pero que ahora les dicen aliens. Quizá la pregunta va más bien orientada
si la Biblia habla de vida inteligente en otros planetas. Este es uno de esos temas por los que algunos grupos de personas tuercen las escrituras o sacan porciones fuera de contexto para justificar sus creencias. Yo no he encontrado un solo pasaje en las escrituras que sugiera que hay vida en otros planetas. Por el contrario, una y otra vez la Biblia se centra en la Tierra como ese lugar único e irrepetible que Dios creó, como el centro de la historia de redención y el escenario para que Dios desplegara su gloria y su majestad. La Biblia nos habla del hombre como el pináculo de la creación. Algo tan especial y único que Dios lo formó con sus propias manos, le dio aliento de vida y lo más importante, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. En lo personal, no solo no veo razón bíblica para creer en vida extraterrestre, sino que es incluso un argumento muy poderoso a favor de Dios el hecho de que solamente haya vida en nuestro planeta. En un universo tan inmenso, el hecho de que solo haya vida en este lugar apunta al diseño premeditado del Creador y desmiente todo argumento hacia la casualidad. Es más, la Biblia habla del sol y las estrellas como meros accesorios para la Tierra, como luminarias. En realidad, el tema de los extraterrestres nunca fue motivo de conversación, sino hasta mediados de los años 40, cuando programas de radio presentaron capítulos de ciencia ficción, pues que cautivaron la imaginación de la gente hasta el día de hoy. Nunca me he topado con algún escrito de los rabinos de la antigüedad, de la era apostólica, de los padres de la iglesia y los grandes teólogos de la iglesia, en los que se dedique un solo párrafo a este tema. Este tema que, vive alimentado por la imaginación de la gente. En lugar de dejarnos llevar por este tipo de distractores, deberíamos invertir nuestro tiempo en alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas y verdaderamente ser embajadores de Cristo a un mundo que desesperadamente necesita reconciliarse con Dios. Que Dios te bendiga. Bien, queda claro lo que decíamos. No hay vida en otro planeta. Muniro, ¿qué querías agregar de ET llamando a casa? No te burles, amigo. Esto es serio. Bueno, Escucha, mira, lamento no darte la cita ahora, pero espero poderla aportar, porque cuando yo estudié el tema en su momento la vi. No recuerdo si fue Moisés, es lo más probable, o Abraham, que dice que ellos elevan la vista al cielo y ven movimientos extraños de luces en el cielo, y etc. Eso pudo haber sido una estrella fugaz, pudo haber sido, aviones no había. Hoy muchas veces la gente dice, vimos un ovni, lo filman y después termina siendo o un satélite o una estrella que pasó o algo se explica, pero pudo haber sido eso o no extrañaría que haya sido más de lo mismo en cuanto a que el Antiguo Testamento, sobre todo los capítulos de los reyes, marca mucho la adoración a Astarot, a Astartet y otro nombre, el más le dan, me va a poder ayudar o cualquiera de ustedes parecido, que es de donde proviene el tarot. Para ellos era el dios de los cielos, pero entiéndase los cielos no en el concepto espiritual que lo entendemos, sino lo que ellos miraban hacia arriba en el cielo, como cuando uno mira las estrellas. Y ellos adoraban a esta Astartet o Astarot porque entendían que era el rey que movía cosas raras. Incluso para recordar un pasaje, por ejemplo, Ciro, que es el rey que hace el decreto a favor de los creyentes en el libro de Esdras, es descrito por el capítulo de Isaías, creo que el 42, o por ahí cerquita, y dice, Ciro, tú no me conociste. Bueno, Ciro era uno de los tantos dioses paganos que adoraba a Astarot. Y bueno, yo creo que ahí también existía mucho de eso ya, en el cual había un movimiento espiritual, entre comillas, en el cielo, a lo cual ellos desde ahí ya lo entendían como si fuera ponerle la palabra ovni o no, pero empezaron a adorar a un dios extra y aparte que era el que manejaba esos fenómenos raros que ellos veían en el cielo.
O sea, para mí entender en aquella época ya empezaba ese movimiento que había algo más y se manifestaba con luces y movimientos astrológicos. El horóscopo. Y ahí sí que si prestamos atención, la Biblia nos dice que no al horóscopo. Y no es solamente por decir porque estás creyendo en no, porque manipulan tu vida, sino porque detrás del horóscopo están todos los movimientos de astros y luces y ovnis y extraterrestres que en definitiva terminan manejando tu crecimiento del pelo, tu mala onda, tu temperamento, tu forma de ser, tus habilidades, etc. O sea que cuando hablamos de ovnis también estamos hablando de astrología, estamos hablando de Astarte, tu Astarot, y a todo eso. Bien. Hola, sí. Andrés. Yo antes de conocer al Señor, y esto lo tomo muy, tiene relación con lo que dice Muniro, pero a ver, todas estas sectas que andan dando vuelta por el mundo, yo antes de conocer al Señor me acerqué a los Hare Krishna, me acerqué a la metafísica, también supe sobre los ovnis y sobre el Duque de Saint Germain. Todas tienen algo en común, se rigen bajo una fuerza. ¿Cómo se llama? Perdóname, Marce. ¿Cómo es Saint Germain? ¿Qué es eso? No escuché nunca eso. Bueno, es como decirlo así, el maestro de la metafísica. La metafísica tiene muchas aristas en el sentido de que por ejemplo, cada color tiene un significado, cada color tiene un poder. Tendría que explicarle mucho sobre esto y hay cosas que no me recuerdo bien. Pero siempre que tengo en mente estas cosas me acuerdo de un pasaje que está en Job, capítulo 4, y cuando Elifaz reprende a Job, es uno de sus amigos, y dice en el versículo 12, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Escuchen, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedó ahí y oí que decía. En todos estos grupos que yo asistí en su momento, había algo que te hacía sentir de esta manera, como lo describe Elifaz en el libro de Job. Había algo sobrenatural que no era de Dios, obviamente, y que era espiritual, y que mucho se basaba, como dice acá, en imaginaciones, en visiones. Y fíjense que acá hace también... Elifaz presentó dos argumentos para probar este punto, la experiencia de él y la observación. Y su primer argumento está basado en una experiencia espeluznante que tuvo cierta noche al ver una visión y al escuchar una voz. En esos círculos se escuchan voces, hermano. Y quiero decirte, los dioses que mencionó, entre comillas, dioses con minúscula, ¿no? Los dioses que mencionó Muniro hoy tienen otro nombre y están dentro de otra, por decirlo así, secta o otra manifestación que el diablo utiliza para atraer a las personas. Y muchos están basados en experiencias, en visiones, en observaciones, como la que describe este pasaje, ¿viste? Dice que la experiencia de Elifaz estaba basada en un hecho espeluznante que tuvo cierta noche al ver una visión y escuchar una voz. ¿Y cuál fue el respaldo de Elifaz? Él lo respaldó con un argumento de la observación, pero no con ningún argumento de la palabra de Dios. Entonces, todas estas manifestaciones que vemos y de las cuales estamos hablando, que vienen desde tiempo atrás, hoy siguen con otro nombre, bajo otra pancarta, atrayendo gente, basándose en las emociones sensoriales, en las experiencias de haber avistado algún ovni,
y como bien dijo Andrés también, todo esto no es de Dios. Y como esto no es de Dios, esto no proviene de Dios, son manifestaciones demoníacas. De hecho, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y principados, que ¿dónde están? Están en la tierra, pero están en el aire también. Entonces, siempre que pensé en este tipo de manifestaciones, me acordé de este pasaje, si después lo quieren leer, está en Job, capítulo 4, versículo 12 al 16. Y Elifaz habla de una experiencia personal. Y tal vez hoy hay un montón de Elifaz dando vueltas por ahí, creyendo en las estrellas, en la luna, en los ovnis, en la metafísica, en el hinduismo, en el ocultismo, ¿cómo se llama? En el horóscopo, en las visiones nocturnas. En las y todo imágenes. eso claro, y eso está promovido por el enemigo. Entonces, fíjense qué importante es saber contra qué cosa nos estamos enfrentando. Y a la hora de predicar el Evangelio, nosotros, si nos acercamos a personas que creen en estas cosas, es difícil romper esa estructura de pensamiento porque el diablo ya los ha cegado, ya le ha endurecido sus corazones. ¿Y cómo revertís esta actitud o esa creencia? Con la palabra de Dios, pero estas personas están negadas como aquellos que creen en la filosofía. Yo me acuerdo que cuando íbamos a repartir Nuevo Testamento de los Gedeones a la Facultad de Filosofía, algunos, ¿sabés qué hacían? Lo agarraban y lo tiraban. Decían, no consumo eso, me decían. Y de repente, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde vienen todas esas ideas? Ustedes saben bien que los pensadores filosóficos tienen ideas extrañas que están basadas, digamos, en todo este tipo de cosas que les estoy mencionando. ¿Por qué? Y muchos de ellos en algún momento fueron creyentes y se hicieron ateos, o nacieron dentro de un hogar cristiano. ¿Entendés? Y eso es rebelión. Y todas estas cosas que se manifiestan de esta manera, indudablemente también son rebelión contra Dios. El hombre ha dejado a Dios y en su afán por llenar ese vacío, ha incorporado todo este tipo de prácticas idolátricas que ya vienen desde antes de la historia de este mundo, tratando de llenar un vacío que solamente puede llenar Dios. Y ese es el punto, digamos, principal. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Y todas tienen algo en común. Si ustedes se ponen a observar, muchas de ellas hasta mencionan la Biblia. Y a Dios. Y a Dios. ¿No pensás, Chelo, que cuando justamente ellos, como vos decís, buscan los fenómenos extrasensoriales o extraordinarios, las iglesias que tienen como bases los milagros y venga hoy porque va a haber tal milagro, ¿no estarían haciendo en definitiva lo mismo? Definitivamente creo lo mismo que estás diciendo. En ese tipo de iglesia, de alguna manera hay en un sentido una práctica de este tipo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como dijo bien, no sé qué, si vos mencionaste esto, Andrés, cuando Dios no hace las cosas se nota, hermano. Y cuando Él las hace también se nota. Y cuando el diablo las hace, también se nota. Entonces nosotros tenemos que tener ejercitado ese discernimiento para entender que esto es del enemigo y esto de Dios. Y no estoy hablando de la religión o de este tipo de prácticas. Estoy hablando de que muchas prácticas de estas se han metido dentro de la iglesia, como vos mencionás, Muniro, en el nombre de Dios. Todo lo que tiene que ver con señales y prodigios viene de ese trasfondo. De personas que proclaman, de personas que decretan, personas que le dicen a Dios lo que tienen que hacer. ¿Entendés? Toda esa movida de este movimiento que es un movimiento de milagros y señales. Y palabra de fe. Y palabra de fe,
viene de ese trasfondo. O sea, vos, si hablas con las personas que están a cargo de ese tipo de iglesia, te vas a dar cuenta que toda su doctrina está basada en eso. No está basado ni en ganar almas, ni en predicar el evangelio, sino en fomentar un evangelio falso con una doctrina falsa, una enseñanza falsa, y por ende después hay cristianos falsos. O hay personas que tal vez llegan a esos lugares con buenas intenciones y el Espíritu Santo que está en ellos los va sacando de esos lugares. ¿Y qué queda? ¿Quién queda en esos lugares? Las personas que siguen practicando lo que seguían practicando tal vez cuando eran católicos, cuando estaban lejos de Dios, cuando iban a un curandero. Lamentablemente el diablo ha distorsionado tanto estas cosas que hay iglesias que, por decirlo así, se practica el curanderismo, hermano. El hecho de imponer las manos se ha utilizado en una forma negativa. ¿Para qué? Para que venga y reciba el toque del Espíritu Santo. Y por otro lado, no estaban recibiendo eso. Estaban recibiendo otra cosa. Yo cuando era niño, fui muchas veces a un curandero con mi mamá. Mi mamá era una persona que vivía enferma. Y cada vez que iba a un curandero parecía peor. Y he visto de chico manifestaciones en la vida de mi mamá y he visto cosas raras dentro de mi casa, producto de concurrir a esos tipos de lugares. Porque a ver, la oscuridad se te pega, hermano. Es como cuando vos te acercás a la luz. O sea, cuando vos te acercás a Dios, indudablemente Dios empieza a trabajar en tu vida. Pero yo quiero que reviertan la cosa y miren desde esta óptica las cosas. Cuando la gente se acerca a este tipo de actividades de ocultismo, que tienen que ver, muchas veces yo he concurrido con un amigo, y esto te lo digo, y yo después me preguntaba, ¿cómo sabe esta mujer esto? Una vez acompañé a un amigo que le tiren las cartas, y la mujer le dijo exactamente un montón de cosas que eran verdad. ¿Y saben qué le decía? Bueno, dame tu nombre y tu fecha de nacimiento. Después entendí que el que le dictaba todo eso era un demonio, esa persona que estaba haciendo de vidente. Un día, y Ramón se debe acordar de esto, se presentó un muchacho en la iglesia, habíamos tenido creo una reunión de oración, estábamos tomando un mate cocido caliente, era invierno, y se presentó un muchacho vestido de negro. Y a mí me pasó exactamente lo que le pasó, lo que describe en este pasaje que le leí. A mí se me heló la piel desde la cabeza hasta los pies. Yo sentí la presencia del enemigo, y esto no echa mucho, hermano. Vino un tipo, un pibe joven, y me dijo, en una de sus conversaciones, que él era un guía, que venía a destruirme, se burló de la cena del Señor. Me acuerdo que Ramón le dijo, parece que deliraba el tipo, y en realidad, para mí estaba endemoniado. ¿Saben por qué? Porque él decía, no, pero la cena del Señor, el Señor la tomó abajo de un árbol. Claro, había una pintura de él, de que decía él, de Da Vinci, que figura el Señor tomando la cena del Señor debajo de un árbol. Pero una frialdad en el ambiente, yo te digo, estaba el enemigo ahí, y él me vino a amenazar, a decirme que me iba a destruir. Y ¿sabés? Cuando yo le pregunté quién era, él me dijo, yo soy un guía. Yo soy un guía. Yo venía por acá, dice, caminando por la otra cuadra, y algo me dijo que yo tenía que venir y entrar acá. Pero no era Dios, era el enemigo. Así como la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el enemigo y sus demonios hacen lo mismo con las personas. Lo guían a toda mentira, a todo engaño, a toda perversidad, a toda maldad. Yo estuve muchos años empapado en estas cosas, hermano, y son experiencias horribles, porque uno siente realmente, así como nosotros sentimos la presencia de Dios cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, uno también siente una presencia que no es la presencia de Dios. Y es más, esos demonios te siguen atormentando.
hasta que el Señor te hace libre, ¿no? Obviamente. Pero son experiencias que yo no se las recomiendo ni quisiera que nadie las pase. Porque uno en esa búsqueda va tratando de llenar ese vacío, como le dije antes, y uno se mete en lugares que no conocen. Yo tenía amigos. ¿Te acordás de esa chica también que se manifestó ahí a los 3 cuando estábamos con Andrés también? Impresionante, o sea, mira, dobló el cuello así como está el codo este, y Ramón y Andrés lo pueden testificar. Era impresionante. Yo me acuerdo que Andrés le mencionaba texto de la Biblia y la mujer agarraba la... porque vos no estuviste cuando fuimos a la casa primero con Raquel y con Andrés. Un olor a azufre largaba el aliento, ¿te acordás? Vos viste la segunda experiencia, Ramón, cuando estuvo en la iglesia, pero nosotros la vimos en la casa de ella. Arañaba la mesa, una mesa de madera que tenía, y le decía al Andrés, no me hablé de esas cosas, no me gustan. Pero yo no cuento todo esto para decir, yo creo que nosotros, estamos tan empapados siempre pensando en las cosas de Dios, este mundo que es paralelo, porque no está ajeno a nosotros convivimos con este mundo en el sentido espiritual. Está muy cercano a nosotros. Es más, el enemigo también utiliza demonios para mandarlo a la iglesia a que haya desuniones, disputas, contiendas. ¿Y a quién utiliza? A las personas. Nosotros mismos puede utilizar Satanás para destruir una iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener el ojo bien abierto. Dice la Biblia que nosotros conocemos las maquinaciones del diablo y que tenemos que resistir hasta que él huya de nosotros. Entonces, a veces no somos tan conscientes del trabajo que hace el enemigo. Cualquier rey que va a la guerra, primero trata de conocer bien a su enemigo. ¿Sabes para qué? Para conocer sus debilidades. Y el enemigo, en este caso, es un gran observador de nuestras debilidades. ¿Y por dónde nos va a atacar, hermano? Por ahí. Por eso hay iglesias debilitadas, por eso hay hermanos enfermos, por eso hay personas que no quieren, se alejan del Señor, por eso hay iglesias divididas. Porque nosotros no tomamos realmente conciencia de la dimensión del poder que tiene Satanás. Y yo no lo estoy enalteciendo, sino que quiero decirles que no tenemos que subestimarlo. Porque él te puede utilizar a vos y a mí, o a cualquiera de nosotros, para cumplir su propósito. Y si estamos nosotros medio con el Señor, olvídate. Olvídate. Yo me vi en mí mismo muchas veces siendo herramienta del enemigo. Y después uno pensando fríamente, dice, ¿pero esto por qué lo hice? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? ¿De dónde vienen las disputas? No solamente vienen del enemigo, sino de nuestra propia naturaleza, dice la palabra. Entonces, eso también lo utiliza Satanás para fomentar la desunión en la iglesia, la falta de crecimiento, el desinterés. Y eso es otra pregunta que viene después también, más adelante. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, hermano. O sea, yo no les estoy diciendo que no... También están los otros que le echan toda la culpa al diablo. Y a veces no es así. El diablo le dice, yo no hice nada, te lo hiciste vos. Pero todo lo que se mueve en el ambiente espiritual, en el ocultismo, y estas cosas que estamos hablando, tienen el hilo. O sea, pueden tener el mismo nombre, las distintas connotaciones, pero tienen el mismo hilo. Tienen el mismo director y tienen el mismo propósito. Engañar a las personas, alejarlas de Dios y llevarlas al infierno. Yo quisiera decir algo
Sí, No Leti. sé si ahí se me escucha. Referido, bueno, a todo esto que estamos hablando y examinando, que también, más allá de que todo esto es real y es verdadero y que muchas iglesias que tienen falsa doctrina y que nosotros con la Biblia en la mano podemos verlo y discernirlo, yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado en cómo miramos a estas personas, porque necesitan de Cristo. Bueno, que recién el Marcio un poco lo decía. Entonces, que no vayamos a pecar de mirar juzgando, no sé cómo decirlo, o de utilizar la Biblia para lastimarlos, porque están perdidos como ovejas sin pastor. Tal vez muchos lo hacen buscando realmente al Señor genuinamente y otros engañando, vestidos de falsos corderos, por así decirlo. Entonces también animarnos yo y animarme a mí misma a orar por estas personas. Si sabemos de alguien o se nos viene a la mente alguien que está perdido en estas doctrinas erradas, de mirarlos con amor y con misericordia, porque necesitan de Cristo y de la misma misericordia que alcanzamos nosotros. Eso. Mira, Leti, fíjate esto. El Señor cuando vino en su primera venida, le hablaba a la gente que estaba cegada, que estaba confundida, pero atacaba al pecado, al diablo y a los líderes religiosos. Porque los peores ciegos, ¿te acordás que le decía ciegos, guías de ciegos a los líderes religiosos? Porque tenían la posibilidad de estudiar la palabra y no la estudiaban. Ahora se acerca la segunda venida de Cristo y bueno, nosotros tenemos que estudiar la palabra, como bien decís, para avisarle a los que están confundidos, para mostrarle a los que están confundidos que están en el error. Pero no debemos dejar de atacar ni al diablo, ni al pecado, ni a los líderes ciegos que guían ciegos, a los líderes ciegos de guías de ciegos, porque ellos, o sea, los falsos, vos fíjate ahí, Judas, Pedro, denuncian a los falsos maestros, a los falsos líderes religiosos. Y debemos tener mucho cuidado de nosotros no transformarnos en líderes ciegos, cristianos ciegos. Por eso es importante estudiar la palabra y denunciar las obras de la oscuridad, la obra de las tinieblas. Obviamente, como dice Leti, como bien dice Leti, tenemos que, con amor, decir la verdad. Con amor, no lastimar ni hacerlos a un lado, porque están en el error. Ya sea, como mencionamos antes, mormones, ya sea de la escuela San Basilio, que son espiritistas, ya sea quien sea, ya sea que sean adoradores de imágenes, o ya sea que sean protestantes que no conocen a Cristo, a todos, hablarles del amor de Dios, del amor de Cristo que entregó su vida para que fuéramos salvos, y reprender las obras de las tinieblas. Vayamos a Isaías 14, al final se refue el tiempo, se repasó el tiempo, no leímos nada en la palabra. Isaías 14, es uno de los pasajes que describe cómo cayó el diablo. Y el otro es Ezequiel 28, vamos a leer los dos, Isaías 14 del 12 al 15. Fíjense, el primero que lo tenga puede leerlo. Isaías 14 del 12 al 15. Y otro que vaya buscando mientras para hacer más rápido, el Yo lo pasaje tengo. de Ezequiel. Dale, leí Isaías 14. Ezequiel 28, también del 12 al 15. Lee cuando quieras. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Bien,
ven cómo el orgullo, la soberbia de ese ángel llamado Lucero lo llevó a caer del cielo, ¿sí? Y dice que quiso poner su trono al lado del trono de Dios. Bueno, él después se revela. La palabra lucero, mira Muniro, quiere decir justamente uno que brilla, ¿sí? Uno brillante, que su brillo resalta. Ese era Lucero y eso lo llenó de orgullo y vanidad. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, como habíamos dicho, capítulo 28, también versículos del 12 al 15. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Ezequiel 28, 12, 13, 14 y 15. Este creo que vos habías mencionado, Muniro, no sé, en algún momento. ¿Alguien No, tiene? el mío es de ovnis y extraterrestres, que es Ezequiel 1, desde el versículo 4. Ah, sí, tenés razón. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. No, te leo si querés. Dale, Eli. Te leo. Bueno. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, ese es, ¿no? Sí. Sí. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Se dan cuenta la hermosura, la belleza, la casi perfección? Músico, en el medio del Edén, allí estaba junto con Dios, hasta que Dios en él encontró maldad. Y después seguí Eli, por favor, desde el 16 hasta el 19. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, durísimo el juicio también. Bueno, ahí en Apocalipsis, capítulo 12, dice que cuando Lucifer o Lucero, Satanás, el diablo y tantos otros nombres que se le da, él se revela, una tercera parte, un tercio de los ángeles también se rebelan y se van y son expulsados del cielo. Ahora, todos esos que son expulsados del cielo, ¿hacia dónde caen? Hacia la tierra y hacia todo lo que rodea la tierra, el espacio, ¿sí? Por lo tanto, cuando un astronauta dice, yo vi un ser, alguien en el espacio, y sí, ustedes sabían que cuando empezaron a explorar
esta de los planetas cercanos que exploraban Marte, encontraron, fíjense en internet está lleno de fotos, fotos de Marte, encontraron pirámides también en Marte. Entonces decían, sí, seguramente hubo vida antes en Marte. Los demonios también intentaron imitar la creación, intentaron imitar a Dios, intentaron imitar al ser humano, intentaron o intentan confundir al ser humano y causar daño. ¿Se acuerdan estos que salen del endemoniado gadareno y son arrojados o son expulsados y son arrojados a los cerdos que después se tiran por un acantilado? Que le dicen el Señor, pero ¿por qué nos venís a juzgar ahora si todavía no es el tiempo? O sea, ellos saben bien, los demonios, así como el diablo, saben bien cuál es su final y saben bien que su final ya está pronto. Durante mucho tiempo no hubo manifestaciones demoníacas, no hubo manifestaciones demoníacas. Fíjense, 100, 200 años atrás casi no aparecieron. En la época del oscurantismo aparecieron y en la época que Cristo estuvo en la tierra aparecieron. Pero claro, en la época del oscurantismo venía importante, ¿por qué? Porque ya se venía la reforma en la que tantas personas iban a llegar a Cristo y que la Biblia iba a poder llegar a todo el pueblo. Entonces el diablo, los demonios se preocuparon y empezaron a manifestarse de nuevo. Vieron que vino la quema de brujas y vino tantas cosas raras que ocurrieron en esa época, pero después se calmó todo hasta, ¿cuándo? Hasta hace poco. No hace mucho que empezaron a haber de nuevo manifestaciones demoníacas, imágenes que hablan, apariciones extraterrestres y todo. Antes no. ¿Por qué? Y porque son etapas claves en la historia de la humanidad donde vuelven a aparecer demonios. ¿Se acuerdan? En la época de los profetas empezaron muchas manifestaciones y después se calmó de nuevo. Con la llegada de Cristo otra vez se calmó. Oscurantismo se calmó y ahora vuelven a aparecer. ¿Por qué? Y porque ya saben que su tiempo está contado. Ya saben que la venida del Señor está pronta. Por lo tanto, intentan confundir e intentan hacerse con lo máximo que puedan. Bueno, yo diría dejar acá nomás, porque la siguiente pregunta, pensé que nos iba a alcanzar y nos iba a sobrar el tiempo. Bueno, no alcanzó para nada, para poco alcanzó. Podemos ver quién es el diablo, ¿sí? ¿Quién era el diablo? Un ángel, querubín, algunos dicen encargado de llevar adelante la alabanza de Dios o a Dios, que era hermoso, único, majestuoso, imponente, y decidió, quiso ser como Dios. Dijo, no, yo no puedo estar por debajo tuyo. Yo merezco al menos estar al lado tuyo. Entonces quiso poner su trono al lado del trono de Dios allí en el cielo. Y Dios lo expulsó del cielo. Lo expulsó del cielo hacia la tierra. ¿Por qué no lo destruyó? Porque Dios no destruye, no aniquila ningún espíritu, tanto del diablo como de los demonios, como de cada ser humano que pasó por la tierra, sus espíritus son eternos. Entonces, el espíritu del diablo, ya hay demonios que están encarcelados, eso lo vamos a ver el viernes que viene, pero hay otros demonios que están sueltos. Esos demonios que están sueltos son los que habitaron con Moisés, habitaron en los tiempos del Señor Jesús y hoy siguen dando vuelta por acá. O sea, tienen mucho conocimiento, tienen mucha observación, nos conocen, ¿sí? Nos conocen todo lo que pasa, conocen de historia, conocen de religión, conocen de la Biblia, conocen. Más sabe el diablo sabe más, como es el dicho, por viejo que por diablo, ¿no? Los demonios también. Pero todos ellos van a vivir para siempre. Van a vivir para siempre
en el lago de fuego cuando sean arrojados finalmente después de la última rebelión y después del juicio. Mientras tanto, los que están sueltos están haciendo de las suyas, confundiendo. Como decía Marcelo, tratando de causar daño en las iglesias, causando daño en la creación, ¿sí? Porque estos demonios, desde el principio, intentan destruir la raza humana. Por eso Dios mandó un diluvio para aniquilar las obras del enemigo y de los demonios de ese tiempo. Lo vamos a ver el viernes que viene. Por eso estoy seguro, esto no es bíblico, pero estoy seguro que detrás de cada guerra hay un demonio, detrás de cada gran empresa industrial, genética, hay demonios, detrás del hambre que hay en el mundo hay demonios, detrás de cada importante líder religioso que lleva a millones al error hay demonios, ¿sí? No es que estén pasivos, sino que están bastante activos. Dice la palabra que detrás de cada imagen hay un demonio, ¿sí? De cada imagen. Por eso, cuando no es fraude, si ustedes escuchan de que una virgen, la estatua de una virgen lloró, o que le salió sangre, si no es un fraude, es real, ¿sí? Como decía Muniro, no hace falta echarle la culpa a la marihuana. Hay quienes ven extraterrestres sin ningún efecto, y porque no son extraterrestres, son demonios. Todo aquel que quiere ver demonio, que quiere hablar con el diablo está disponible, y eso se los garantizo que es así. Jugando calabozos y dragones, muchos llegaron al encuentro directo con Satanás. A través del juego de la copa, muchos tuvieron encuentros con demonios. O sea, el que los busca los encuentra. ¿Por qué? Porque el diablo es tan real como Dios, y los demonios son tan reales como los ángeles. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Por lo tanto, por eso dice el apóstol, como creo que Marcelo había dicho, nosotros nuestras luchas, si bien nos enfrentamos a persecuciones, a burlas, a problemas físicos, pero nuestra gran lucha es en terreno espiritual. Nuestra gran lucha en terreno espiritual, porque allí se pelea por las almas, ¿sí? Nuestra lucha tiene que ser, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Ahí está dando una vez, creo que Darío me preguntó acerca de este pasaje una vez, si el diablo tenía escalafones, no sé si te acordás, Darío, vos. Y porque estábamos leyendo este pasaje que está mencionando, porque decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace alusión a 4 grupos. Y no quiere decir que estén escalafoneados, pero sí tienen distinto poder. Gobernadores, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Todos son siervos del enemigo. Todos responden a un mismo llamado y a un mismo propósito. Como nosotros también debemos hacerlo con el Señor, ¿no? Y creo que el diablo es una persona que está muy bien organizada para atacar. Y fíjense que el capítulo 28 que acaban de leer, el tema central de ese capítulo es el orgullo. Y de eso tenemos que tener cuidado, hermano, nosotros, cada uno de nosotros. Porque ahí empiezan las guerras, los pleitos y las divisiones. Cuando somos orgullosos nos parecemos al enemigo. Es así. Sí. Bueno, de todas formas esto no es con la idea de sembrar el miedo, ni que te... No tenemos que tener miedo, al contrario. Claro,
Primera de Juan 4:4, leamos. Leamos Primera de Juan 4 del 2 en adelante. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no debemos tener miedo, no debemos temer, pero sí debemos ocuparnos y estar atentos a esto, ¿no? La droga, como decíamos recién en broma, el tema de la marihuana, pero cualquier otra droga, lo que hace es abrir la mente para el acceso, ¿sí? El acceso de cualquier demonio. Por eso, sed pues sobrios y velad, dice la palabra, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El hecho de velar es el hecho de estar atento, estar despierto. La droga, el alcohol o el yoga en extremo, lo que estuvo de moda mucho tiempo, el control mental, cualquier cosa que haga que nosotros perdamos el control de nuestra mente, es algo que va a abrírsela a los ET, a los demonios. A los demonios. ¿Eh? La meditación trascendental, por ejemplo, eso también es algo más fuerte que la droga, te podría decir, Andrés. Sí, sí, tal cual. Cualquier cosa que haga perder el control de nuestra mente le está abriendo, le está abriendo la entrada a un demonio. Nosotros no tenemos que tener miedo porque mayor es el que está en nosotros, ¿sí? Y nadie lo puede expulsar. El Señor sí puede expulsar un demonio de una persona porque Él es mayor, pero al Señor nadie lo expulsa y el que está en nosotros, el que está en nosotros es mayor que cualquier otra cosa. Así que vayamos con esto, terminemos con esto. Tenían, pero muchos, no importa, los seguimos tranquilos el viernes que viene. Que no se nos haga más tarde. ¿Oremos? Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Te damos gracias por tu poder, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu continuo cuidado. Pero también, Señor, hay cosas que nos preocupan. No porque nos vayan a afectar a nosotros, sino que nos preocupan, Señor, por los que nos rodean, por aquellas personas que están sumergidos en las tinieblas, por aquellas personas que están sumergidas en el mal. Ayúdanos, Señor, a llevar luz a cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo de tinieblas. Ayúdanos a hacer sal en este mundo, Señor, que se está descomponiendo, este mundo desabrido. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voz aquí, que podamos, Señor, a los cuatro vientos hablar de Cristo, denunciar las obras del enemigo, que podamos, Señor, a los cuatro vientos anunciar que en Jesús hay salvación, hay libertad y hay poder, Señor. Entregamos nuestras vidas en tus manos. Rogamos que nos acompañe y nos bendigas en todo momento. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.